Si esto fuera un juego y no un video, ustedes tendrían que responder la siguiente encuesta. ¿A cuál de estas cosas dedica usted parte de su tiempo? Marque con una X. Wikipedia, Facebook, Skype, Instagram, YouTube, Spotify, Netflix, Twitter, YouPorn, Airbnb, Uber, WhatsApp, Tinder, TripAdvisor. Spoiler, ninguna de estas cosas existía hace 20 años. ¿Cómo llegaron a convertirse en parte ordinaria de nuestra vida? ¿Qué implicaciones tienen para nuestro mundo, para nuestra cultura? Estas son las preguntas que guían este ensayo de Alessandro Barico. Hola, yo soy José Miguel Tomasena. Vine aquí a hacer una etnografía sobre los booktubers. Pero ya ven, me gustó y aquí sigo. Si no están suscritos a mi canal, los invito a hacerlo. Piquen en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Barico publicó The Game, editado por Anagrama, el año pasado, en 2019. Es, en algún sentido, la continuación de un ensayo que publicó hace ya como 10 años que se llama Los Bárbaros, que a mí me gustó mucho, me dejó pensando muchas cosas. En aquel ensayo, Barico ya se preguntaba sobre las implicaciones que tendría la revolución digital sobre nuestra mentalidad, sobre nuestra cultura, sobre nuestro modo de relacionarnos. Es un libro de divulgación, vamos a decir. Es un libro que busca despertar preguntas en los lectores y a lectores que no son especializados. En ese sentido, es un libro que tiene defectos. No es un libro de un especialista. Ahora veremos algunos de ellos. Pero yo creo que la gran virtud es precisamente que abre preguntas muy interesantes. Por lo menos a mí me hizo preguntarme cosas. El libro hace un recorrido cronológico sobre los inventos tecnológicos más interesantes que han pasado en los últimos años, los últimos 20 años, que además han sucedido a una velocidad increíble, para tratar de encontrar los hilos conductores de esta revolución tecnológica. Barico sitúa en 1978 una primer mutación que simbólicamente la identifica con el cambio de los modos como jugábamos. Y habla del futbolín, que es del futbolito, vamos. Este juego, si saben, que tú le mueves así a las pelotitas, ¿verdad? Bueno. Como ese juego es sustituido después por los juegos de pinball, que seguían siendo mecánicos, pero ya había una interfaz, vamos a decir, tecnológica más avanzada. Y finalmente termina siendo sustituidos por Space Invaders y por las máquinas de arcade de videojuegos. En este desplazamiento de desmaterialización, Barico ubica el inicio de muchos cambios. El periodo lo va a dividir como en 3 fases. Una que sería como de 1981 al 98, que él llama del Commodore 64 a Google, que es la época clásica, vamos a decir, que es el momento en el que se inventa la computadora personal, el acceso a internet y la web como un espacio para compartir y conectar documentos. Un segundo periodo que sería como del 1999 al 2007, de Napster al iPhone, que él llama la colonización. Y un tercer periodo que es como de 2008 a 2016, que sería de las apps a AlphaGo, que es donde él sitúa ya una tercera fase que él llama propiamente The Game. Carlos Escolari piensa que esta periodización es demasiado lineal. En una entrada de su blog muy interesante en el que reseña el libro de Barico, Escolari problematiza esta idea. Bueno, él es especialista en evolución de los medios y los modelos como evolutivos que vienen como de las ciencias naturales normalmente presentan unas representaciones mucho más complejas de cómo se dan las cosas. Es decir, esta temporalización de la evolución de Internet y de las tecnologías digitales sería en algún sentido una simplificación. Pero una de las cosas más interesantes del libro es que voltea la causalidad tradicional con la que solemos pensar la relación entre tecnología y cultura. Hay cantidad de textos, de ensayos, de libros que se preguntan ¿qué pasará con nuestra cultura con la aparición de las nuevas tecnologías? ¿Acaso el ebook nos hará más tontos? ¿La web nos está haciendo más estúpidos? En fin, sí saben del tipo de libros de los que estoy hablando, ¿no? Es decir, creemos que la revolución tecnológica cambia nuestra mentalidad. Y Barico sostiene lo contrario, que es el cambio de mentalidad lo que ha producido el cambio tecnológico. Es decir, que la revolución digital que estamos viviendo ahora fue creada por una generación de personas que había
experimentado indirectamente el fracaso de los sueños de sus padres, que se expresaba fundamentalmente con la Segunda Guerra Mundial, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y con los totalitarismos del siglo XX. Nacionalismo, genocidio, guerras, hambrunas. Es la generación de los hippies, de la contracultura y de los hackers. Contra lo que se puede creer, argumenta Barico, esta no es una revolución dirigida de arriba hacia abajo, sino es producto de la creación colectiva. No había un plan maestro del capitalismo para hacer estas cosas. Ojo, McLuhan y compañía pensarían lo contrario. Hay toda una tradición que intenta explicar cómo las tecnologías cambian nuestra percepción del mundo, modelan ambientes en las que nuestros sentidos van cambiando sin que nos demos cuenta. Y en el fondo es un viejísimo debate. Podríamos decir que es el debate entre Weber y Marx. Es decir, la infraestructura económica crea unos modos de pensar, una ideología, diría Marx, y Weber diría lo contrario, que es decir, que los valores protestantes, es decir, una mentalidad, construyeron o determinaron la construcción de un modo de producción económica, que es el capitalismo. Lo que más me ha gustado es el uso de la metáfora del juego, precisamente, para comprender cómo hay una serie de características que ligamos al juego, que han penetrado en el modo como están diseñados los dispositivos y muchas de las cosas que usamos, que sí van construyendo una mentalidad nueva. Por ejemplo, esta idea de solucionar problemas. No enfocarse en grandes asuntos, sino una especie de pragmatismo que es resolver un problema y encontrar un problema, diagnosticarlo bien y resolverlo. Avanzar por niveles, que las cosas vayan avanzando en complejidad. La idea de que no hay instrucciones. Barico habla del iPhone, por ejemplo. En el iPhone no hay instrucciones. Los jóvenes no piensan, al contrario de los viejos, de que hay que leer cómo se usa un aparato. Dicen, no, los aparatos se aprende a usar mientras se practican. Y esto, por ejemplo, respecto a la educación, nos plantea grandes desafíos porque muchos de los sistemas educativos siguen pensados con la lógica de instructivos. Primero vamos a saber cómo se hace una cosa y luego lo hacemos. Cuando habría muchísimos métodos pedagógicos que parten de la práctica que son mucho más interesantes. En fin, es un libro que invita a hacerse muchas preguntas. Es un libro provocativo. Hay algunas cosas que me dan flojera, como unas metáforas recurrentes como de juego, password, username, cosas así que me parecen un poquito forzadas, pero entiendo, el objetivo es un poco pedagógico y un poco probar cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un poco aburrido. Gracias por ver este episodio. Si ya leyeron el libro de Barico, me gustaría que me comentaran qué les parece. Y si no lo han leído, ¿cómo reaccionan a esto? ¿Se les antoja o no? Y si no saben qué comentar, simplemente pueden escribir. La literatura es como un juego, pero uno en el que podemos poner la vida. ¿Quién dijo esto? Y en esta lista puedes encontrar los videos que hice sobre los mejores libros que leí en 2019, libros juveniles, libros de todo tipo y también podcast. Chao.